Buen día, estudiantes. En la clase de hoy continuaremos con la membrana citoplásmica corpocariota. Vamos a seguir hablando de ella, ya que en la clase anterior, la del lunes, hablamos de sus funciones y nos quedamos en la participación de la membrana citoplásmica en la biosíntesis de componentes de envueltas y les explicamos un poco sobre cómo se hacía la biosíntesis del peptidoglicano. Ahora vamos a hablar sobre la última función que tienen ellos, que es la secreción de proteínas y otras macromoléculas. En la exportación de moléculas de superficies o moléculas secretadas, vamos a recordar nosotros al bactoprenol en el peptidoglicano. Entonces, voy a hablar de una manera bastante general en esto de exportación de moléculas de superficie, ya que para poder comprender a profundidad cómo es la exportación de moléculas de superficie, tendríamos nosotros que tener conocimientos de química orgánica y de bioquímica, y entonces hablar cómo se está haciendo la replicación de los distintos tipos de proteínas. Las proteínas, como ya, bueno, no sé si los he mencionado, pero si no los he mencionado los voy a volver a mencionar, pues. Las proteínas están compuestas principalmente por unidades estructurales que son los aminoácidos, y esta es la estructura primaria. Entonces, después de la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, va a venir entonces la estructura secundaria, en las cuales nosotros vamos a tener enlaces peptídicos. Viene después la estructura terciaria, en las cuales vamos a tener nosotros otros tipos de enlaces, además del peptídico, y esto ya le va dando cierta conformación a la misma proteína, hasta que llega la estructura cuaternaria, que es donde toma la forma más o menos de hélice, que es lo que nosotros más o menos conocemos en las proteínas, esta estructura helicoidal, que ya viene dado no solamente por enlaces covalentes y no covalentes y por enlaces peptídicos, sino también por puentes de disulfuros y puentes de hidrógenos que se van formando en este tipo de estructura y hacen esa contorsión de manera tal que quede en forma de hélice. Entonces, cuando se está haciendo esta estructura, se están formando las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, vamos a encont' nosotros en los extremos de los péptidos vamos a encontrar una N-terminal líder. En algunos casos puede ser la 3' o la 5'. Esto ustedes lo entenderían mejor si hubiesen dado la orgánica y la bioquímica, pero bueno, voy a hablar de una manera bastante rápida para no confundirlos. Trataré de hablar de una manera más sencilla para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de esta exportación de moléculas de superficie. Entonces, vamos a tener que ellos van a secretar ciertas proteínas, y en las proteínas, cuando las van a secretar, lo primero que tienen que hacer es tener precursores en los cuales vamos a tener términos, vamos a tener nitrógenos terminales en cada uno de ese péptido, y ese nitrógeno terminal en ambos lados se va a considerar el líder, que es de donde va a comenzar entonces a hacer la réplica para formar o hacer la secuenciación del péptido. ¿Ok? Entonces, una vez que se sintetizan esos precursores con nitrógenos terminales, va a venir entonces una preproteína, que esta preproteína, que no es una proteína en sí, sino que es un precursor de la proteína, se va a asociar a una sección determinada de esos nitrógenos terminales. Y esa proteína se va a llamar SEC-AG. Entonces se va a formar un complejo SEC-AG con la preproteína. Y estos se van a asociar a otro tipo de complejo, en donde voy a tener yo, que es de la membrana citoplásmica,
aquí es donde voy a tener yo un SEC IEG. Entonces, una vez que se hayan formado esos complejos, viene entonces una hidrólisis del ATP, porque para esto se requiere energía. Para poder llevar a cabo esto se requiere energía porque es una biosíntesis. Y entonces la preproteína, acarreada por el SEC-A, va a pasar por el canal citoplásmico donde tenemos nosotros, o la membrana citoplásmica donde tenemos nosotros el SEC-IEG. Y aquí es cuando va a pasar por esta membrana citoplásmica, es cuando se asoma el péptido líder que tiene un nitrógeno terminal. Se va a asomar por otro lado del canal, se corta, entonces tenemos aquí la enzima en donde actúa, que es una peptidasa, y la proteína termina de replicarse ya cuando pasa al exterior. Así más o menos es como funciona esto de las moléculas de superficie secretadas. Si hay algo que ustedes no logran comprender de lo que estoy diciendo, por favor, comuníquense conmigo. No se están comunicando conmigo. Yo asumo que es que ustedes están tomando esto como que es bastante sencillo, y la verdad no es sencillo porque ustedes no tienen conocimientos de orgánica, y si acaso tienen, están apenas en alcanos, y no tienen conocimientos tampoco de bioquímica. Entonces no es tan fácil comprender lo que yo les estoy diciendo. Una vez ya terminadas las funciones de la membrana citoplásmica, vamos a entrar a los transportes de nutrientes, porque la membrana citoplásmica, como ya se los mencioné anteriormente, de un lado colinda con el espacio periplásmico, del otro lado con el citosol, y tiene que ayudar al transporte de nutrientes. Dentro del transporte de nutrientes, nosotros vamos a encontrar tres tipos principales de nutrientes. Uno es el pasivo inespecífico, vamos a hablar de ello, que es la difusión simple. Otro es el pasivo específico, que es por medio de una difusión facilitada. Estos dos tipos de transportes pasivos no requieren de gasto energético, no van a requerir de gasto energético. Y ya los explicaremos con más calma en las siguientes transparencias, cuando vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Y por último vamos a tener el transporte de nutrientes activo. Este transporte de nutrientes activo, sí va a requerir de gasto energético. ¿Ok? Las bacterias, como eso sí se los he dicho ya en reiteradas ocasiones, ellas suelen estar inmersas en un medio. En ese medio es donde ellos encuentran sus nutrientes para llevar a cabo sus funciones metabólicas, ya sea un catabolismo o un anabolismo. Pero de igual forma ellos necesitan de todo ese tipo de nutrientes para poder llevar a cabo sus actividades metabólicas, su metabolismo. Entonces, estos tipos de transportes se dan a nivel celular, se dan también en otros tipos de células, pero nosotros nos vamos a dedicar a vernos desde el punto de vista de los microorganismos. ¿Qué sucede en los microorganismos, sobre todo en los procariotas? Entonces, se les llama inespecífico, es un transporte pasivo, va a ir a favor del gradiente de concentración. Eso es algo que ustedes tienen que tener claro. O sea, que va a ir siempre a favor del gradiente de concentración. Ya sea que vaya desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. En igual tipo de situaciones va a ser un transporte en donde va a ir a favor del gradiente de concentración. Entonces, esta difusión pasiva no necesita para nada gasto energético, justamente por lo que acabo de decir, que va a favor del gradiente de concentración. Ese es como si nosotros de repente estuviésemos en un río y en este río nos dejamos llevar por la corriente. Simplemente lo que hacemos es flotar y dejamos que la corriente nos lleve.
nosotros no estamos haciendo ningún tipo de movimiento, simplemente nos dejamos llevar por la corriente. Asimismo es lo que ocurre aquí, es un transporte pasivo, es inespecífico, a la fecha todavía no se sabe por cómo es ese tipo de transporte, cómo entra, y solo ocurre en pocos casos, en donde más que nada hay un transporte de moléculas muy pequeñas, como es el caso del oxígeno, del dióxido del carbono o CO2, del amoníaco o NH3 o del agua. Solo ocurre en ese tipo de casos. ¿Cómo ocurre? Vamos a poner aquí un caso, vamos a explicar. Este es el exterior de la célula, este es el interior de la célula. Este es el interior de la célula, este es el exterior de la célula. Ya lo vemos que están coloreados de distintos, ¿no? Y vamos a tener aquí dióxido de carbono y vamos a tener aquí oxígeno. Si ustedes ven, están coloreadas también de distintos. ¿Ok? Entonces, vemos que en el exterior tenemos nosotros dióxido de carbono. Las tenemos por montones. ¿Los ven? Aquí los tenemos. Y tenemos que en el interior de la célula tenemos bastante oxígeno. Entonces, cuando hablamos que va a ir a favor del gradiente de concentración, es que en el interior tenemos nosotros mayor concentración de oxígeno y en el exterior tenemos menos concentración de oxígeno. Si ustedes lo logran ver, son los circulitos estos coloreados de un color naranja más o menos. Y entonces se facilita su transporte. Se facilita no, porque en este caso no es facilitado, sino que pasa, es una difusión pasiva, pasa su transporte pasa rápidamente debido a que no tenemos nosotros ningún tipo de obstáculo y es una molécula muy pequeña, entonces pasa hacia acá. En este otro caso tenemos mayor concentración de dióxido de carbono fuera de la célula que dentro de la célula. Si ustedes ven los circulitos de color verde, y entonces se facilita el paso. Se facilita, bueno, es la palabra que acostumbro a usar, pero no es facilita, sino que es más, vamos a decir, es más conveniente, pues, su paso hacia el interior, ¿ok?, de la célula. De manera tal que aquí entonces llegan a un equilibrio de gases y vamos a tener cantidades parecidas dentro del interior de la célula como en el exterior de la célula, de los dos gases, tanto de dióxido de carbono como del oxígeno. Eso es así como ocurre. ¿Cuáles son los canales que ellos utilizan para hacer este tipo de transporte? Es lo que todavía no se conoce. Es algo inespecífico y se cree que lo más parecido es seguir la teoría del mosaico fluido. Esa teoría del mosaico fluido, en un momento dado, se hace especie de un poro, y al hacerse la especie de ese poro, entonces que por ahí se van colando y llegan hacia el interior de la célula, o al contrario, del interior pasan al exterior de la célula. Eso es lo que se cree, pero no se tiene certeza de eso. Transporte pasivo específico. Este es un transporte a favor de un gradiente de concentración también, al igual que el otro transporte pasivo inespecífico, y este sí es a través de canales específicos. Ya están estudiados estos canales, y cuando hablamos de esos canales nos vamos a referir a ciertas enzimas, ciertas permeasas o ciertos facilitadores para poder pasar estas sustancias, poderlas pasar. Hay que tomar en cuenta algo, que estas permeasas o estas enzimas son proteínas integrales, o sea que van a atravesar toda la membrana, como ya nosotros hemos mencionado anteriormente cuando hablamos de proteínas integrales en la clase pasada, ¿ok? Y van a ser específicas, porque son permeasas, de ciertos tipos de nutrientes. Eso tienen que tenerlo claro. No es cualquier nutriente que vaya a pasar por estas permeasas.
En muchos casos, ya eso se los mencioné, cuando las moléculas son muy grandes, muy grandes, lo que hace es la célula microbiana verter enzimas al medio, exoenzimas, para poder desdoblar estas moléculas y así entonces facilitar su transporte hacia adentro de la célula. Y otra de las cosas es que este transporte tiene una cinética de saturación, tipo Michaelis y Menten. O sea, bueno, esto se da también en bioquímica, pero bueno, explicaré un poquito de esto. De cinética de saturación nos referimos a que las velocidades por las cuales ocurren este tipo de transportes obedecen a las enzimas y al sustrato en sí que se está transportando. Entonces esa es una fórmula que se utiliza. Cuando ustedes den bioquímica, ustedes hablarán de la cinética de saturación de tipo Michaelis y Menten, y entonces comprenderán, bueno, no sé si se acordarán cuando den la bioquímica de lo que yo les hablé en un momento dado del transporte pacífico específico. Este tipo de transporte es raro en procariotas, es más común en eucariotas. Sin embargo, sí se da en algunas procariotas, y lo más común es el transporte del glicerol, que como ya se los he dicho también ya en otras ocasiones, el glicerol es la molécula más pequeña o la estructura más pequeña de los ácidos grasos, que está compuesta de 3, es polihidroxilado y está compuesto de 3 carbonos. Entonces vemos aquí en la difusión facilitada. Otra cosa que se me olvidó mencionarlo es que estas proteínas integrales, como ustedes ven aquí, atraviesan todas las membranas. Estas proteínas integrales van a tener cambios conformacionales, y aquí los voy a explicar yo. Si ustedes se dan cuenta, aquí entra el nutriente, va a entrar aquí. Entonces miren la forma que tiene este tipo de proteína. ¿Vieron la forma? Es más abierta aquí, es cerrada aquí. Y entra entonces el nutriente. Este tipo de proteínas, que es la proteína que acarrea al nutriente o la transporta, va a cambiar de forma. Entonces tiene cambios conformacionales. Miren cómo cambió de forma. ¿Ves? Y una vez que cambia de forma, se libera dentro de la célula porque ha sido... Y ves que aquí va a tener otro tipo de forma. Va cambiando. Después vuelve a obtener esta misma forma, tiene cambios conformacionales para poder entonces hacer la difusión facilitada. ¿Ok? Viene el transporte activo. En el transporte activo nosotros vamos a tener que las sustancias o los nutrientes van a ir en contra de un gradiente de concentración, por lo tanto van a tener un gasto energético. Anteriormente yo les mencioné en el transporte pasivo inespecífico que uno flotaba y se dejaba llevar por la corriente. En el transporte pasivo específico, o sea que tiene las permeasas, que tiene las proteínas transportadoras o acarreadoras, aquí es como si ustedes de repente se pusieran dentro de un bote de plástico. Ahí ustedes se montan y ese bote de plástico los va llevando a favor de la corriente en el río, ¿ok? Los va transportando dentro del bote. Entonces utilizan ustedes algo que les facilite el transporte, en este caso es un bote de plástico. Y en el transporte activo es como si ustedes nadaran a contracorriente. Al nadar a contracorriente ustedes van a tener gasto energético, porque ustedes van a hacer un gran esfuerzo para poder entonces nadar en contra de la corriente. Asimismo es cuando es en contra de un gradiente de concentración. Es por eso que hay un gasto energético. Entonces, transporte activo va a estar siempre a expensas de un potencial electroquímico. Los protones o los hidrogeniones van a jugar un papel muy importante a la hora de llevar a cabo este tipo de transportes de sustancias que van a estar en contra de un gradiente de concentración. Y por otro lado, como hay gasto energético, es muy importante la hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP, que es la que nos va a dar la energía para poder llevar a cabo este transporte activo.
Este tipo de transporte activo es el transporte más abundante en procariotas, es lo que más abunda en procariotas. Y suelen requerir enzimas específicas, o sea, permeasas específicas, que van a ser inducibles por el nutriente que se va a transportar. Entonces aquí tenemos el transporte activo. Si ustedes se dan cuenta, aquí también hay cambios conformacionales. Miren cómo está la proteína cargadora. Ustedes ven aquí hay una alta concentración de iones dentro de la célula y fuera de la célula hay una baja concentración de iones. O sea que este transporte va a ir en contra del gradiente de concentración. Y una vez que entra, se libera energía. Miren cómo se libera la energía y cambia la conformación de la proteína transportadora, cambia la conformación. Se libera energía para poder que se lleve a cabo esto, y una vez que cambia de nuevo la conformación, entra y vuelve a tener de nuevo su conformación original, y tiene que haber otra liberación de energía, otro gasto energético para poder que se lleve a cabo de nuevo esta entrada de nutrientes en contra del gradiente de concentración. Aquí lo tenemos otra forma, ¿ves? Aquí está la difusión pasiva. Como van llegando, este es inespecífico, no se sabe cómo. Dice que ellos van buscando las porosidades por donde sea y se van metiendo. Acuérdense que estos son moléculas muy pequeñas y por lo general suelen ser gases que van pasando por ahí. Acá tenemos la difusión facilitada, en donde tenemos nosotros una proteína transportadora y que va entrando aquí. Y en este tenemos el transporte activo, donde también tenemos una proteína transportadora, y si ustedes se dan cuenta, es en contra del gradiente de concentración. Estos son los nutrientes. Hay más nutrientes acá que aquí afuera, hay más adentro que afuera. ¿Ves? En este caso es a favor del gradiente de concentración. Hay más nutrientes afuera que adentro, y aquí también es a favor del gradiente de concentración. Hay más nutrientes afuera que adentro. ¿Ok? Otra forma también donde hay gasto energético, porque se gasta energía, pero, ojo, tomen en cuenta, hay gasto energético, pero no es considerado un transporte activo. Sin embargo, sí se menciona en la translocación de grupo. Y se menciona y se puede hasta cierto punto decir que es algo activo porque hay gasto energético. Aquí la molécula se va a desplazar al interior de la célula luego de modificarse. ¿Cómo se modifica? El nutriente que nosotros vamos a transportar por lo general trabaja con los fosfotransferasas. Son azúcares, es muy común que sean azúcares, y lo que se hace es que se fosforilan. Y entonces al fosforilarse es donde ocurre el gasto energético. Y se ayuda también con el fosfonol piruvato como donante de fosfato. Para eso se necesita la fosfotransferasa. Se los explico aquí, es bastante sencillo. Aquí tenemos la membrana citoplásmica, es todo esto que está aquí. Dentro de la membrana citoplásmica vamos a tener aquí la translocación de grupos, que es esta donde está aquí. También se necesita de una proteína que sea transportadora. Y aquí vamos a tener nosotros la glucosa, el azúcar. El azúcar va a entrar aquí por medio de la proteína esta transportadora, va a reconocer inmediatamente a la glucosa, y aquí entonces tengo un sistema de fosfotransferasa en donde el fosfonol piruvato entra y el fósforo se lo dona a la glucosa cuando está dentro, y sale la glucosa fosforilada, que es la glucosa fosfato. Entonces, como ustedes se dan cuenta, entra una sustancia que es la glucosa y sale otro tipo de sustancia de nutriente que es la glucosa fosfato. O sea que hay una modificación en la translocación de grupos, siempre hay una modificación del nutriente que entra. En este caso, más que nada, es una fosforilación. Aquí tenemos nosotros también transportes activos. Aquí, como ustedes ven, hay gasto energético, ¿ves? Por la hidrólisis del ATP, porque se le transfiere fósforo. Aquí tenemos nosotros otros tipos de transportes activos, como es el del sodio. Aquí en el del sodio, si ustedes se dan cuenta, el sodio va en esta dirección, entra aquí, entra con la glucosa,
pasa la glucosa aquí. Esta glucosa es un transporte activo que la proteína transportadora, hay una hidrólisis de ATP y todo eso. El sodio entra el sodio con glucosa, así que es un transporte sin porte, porque los dos van en la misma dirección. Cuando van en la misma dirección es sin porte. Mírenlo aquí en el transporte pasivo. En el transporte pasivo tenemos un círculo de color rojo y otro círculo de color amarillo. Los dos van a entrar en la misma dirección. Entonces es un transporte sin porte, así se le conoce. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace? Aquí vamos a tener un transporte antiporte, porque el sodio va en una dirección y el potasio viene en otra dirección. ¿Cómo ocurre acá en el transporte pasivo? Aquí el círculo rojo va en esta dirección y el círculo amarillo va en esta otra dirección. Entonces se le llama transporte antiporte. Antiporte porque van a tener direcciones opuestas los que están entrando y el que está saliendo. ¿Ok? Van en distintas direcciones. Ya con eso terminamos lo del transporte de nutrientes. Ok, vuelvo y les repito, cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo y díganme. Y ahora vamos a hablar de una manera bastante rápida de otras estructuras membranosas que están dentro del citoplasma y son invaginaciones de la membrana. Una de ellas es el mesosoma, la otra es el cromatóforo y el tilacoides. Mesosomas son invaginaciones, como ya se las mencionamos anteriormente, o sea que la misma membrana se invagina, ¿ves? Y se observan en muchísimas bacterias. A la fecha no se sabe cuál es la función de los mesosomas. Se tienen varias teorías, pero no se sabe con ciencia cierta cuál es la función. Entonces no se sabe, es una discusión que tienen todos los científicos, y a microscopio electrónico se suelen ver en determinadas localizaciones, en algunos casos como tabiques que vienen transversales y en otros casos como unas zonas cercanas a los nucleoides. Aquí vemos, aquí está la membrana citoplásmica, la logran ver ustedes, y aquí está el mesosoma, se invaginó, completamente se invaginó. ¿Ok? Es la invaginación que nosotros vemos. ¿Cuáles las estructuras? En las gram positivas suelen ser muy patentes, o sea que se observan bastante. Es muy común en las gram positivas. Y van a tener repetidas invaginaciones, tanto primarias como secundarias, y van formando algunos tipos de sáculos. En las gram negativas son menos patentes, no se suelen ver con mucha frecuencia, son más pequeños y sencillos, y puede ser de forma laminar o de forma verticilada. Cualquiera de las dos formas puede ser. Funciones, no se sabe. Todavía eso está en una incógnita, y entonces en algunos científicos dicen que puede ser igual que la membrana, sobre todo en las invaginaciones primarias, que la función que tienen es muy parecida a las membranas citoplásmicas. Por otro lado, dicen que puede ser ayudan al septo transversal en el momento de que ocurre una reproducción en las bacterias, entonces nos va a ayudar al septo transversal. Por otro lado, también se hacen preguntas que si estas regulan las enzimas autolíticas o las autolisinas. Son puros tipos de conjeturas que tienen los científicos, y hasta este momento no se ha sabido con ciencia cierta cuál es la función de los mesosomas, ¿no? Otros dicen que puede ser un punto de anclaje del cromosoma bacteriano, o si no de algunos plásmidos, porque también se encuentran cerca de los plásmidos. O si no, también dicen que puede ser para la segregación de los cromosomas cuando están en la replicación del ADN o del ARN. Y en algunos bacilos dicen que ayudan a la secreción de ciertas exoenzimas, como aquí en el caso que regula las autolisinas. Todas estas son especulaciones de los científicos que han discutido acerca de la función de los mesosomas, y a la fecha no se sabe cuál es la función de ellos. La otra inclusión es el cromatóforo. El cromatóforo, como ya bien lo dice, es algo cromático,
Esto ayuda más que nada a aquellos microorganismos que son fotosintéticos. Van a hacer también invaginaciones de la membrana citoplásmica, sobre todo en bacterias fotosintéticas, las que son anoxigénicas, más que nada las que son purpúreas o las rodofisias. Y van a aportar también el aparato fotosíntesis, que se va a unir con el tilacoides. Más adelante hablaremos del tilacoides. Tienen distintos tipos de formas variadas. Pueden ser vesículas huecas, pueden ser capas de repliegues concéntricos, pueden ser túbulos aislados o enhaces, pero cualquiera de esos tipos de forma va a tener su función dentro de los microorganismos fotosintéticos. Y como ya mencionamos, aumenta la superficie de membrana para albergar todo el aparato fotosintético. Aquí tenemos nosotros una figura, no se logra ver muy bien, pero ahí está el cromatóforo, es este que estoy mencionando aquí. Aquí está el cromatóforo, para que los puedan ver. Otras invaginaciones que tenemos es citomembranas, las tenemos en los quimiolitoautótrofos nitrificantes. Van a permitir más que nada una mayor superficie para la membrana, que puedan albergar las cadenas transportadoras de electrones. Y tenemos otro caso que en azotobárter vamos a tener un fijador aerobio de nitrógeno atmosférico. Algunas invaginaciones que sirven para aumentar la tasa respiratoria, que en este caso es muy elevada de los azotobacter. Y por último vamos a hablar de los tilacoides, que los tilacoides juntos con los cromatóforos van a formar el aparato fotosintético de estas bacterias fotosintéticas. Son sacos membranosos, son aplastados, se encuentran en las cianobacterias, y van a aportar los centros de reacción fotosintéticos. No están en conexión con la membrana, y en la cara externa se disponen muchas filas de ficobilisomas, que ya se los voy a mostrar ahora que ponga la figura. Y el conjunto, como ya se los puse a ustedes, de tilacoides más ficobilisomas, van a llevar el aparato fotosintético, y también con los cromatóforos. Aquí tenemos una cianobacteria, aquí se ve mucho mejor. Aquí están las membranas tilacoidales, mírenlas. Estas son las membranas tilacoidales que se forman ahí. Y aquí está el ficobilisoma. ¿Ves? Estas son las formas de antenas que les mencioné anteriormente. Y todo esto en conjunto con los tilacoides y con los cromatóforos van a empezar entonces a funcionar dentro de lo que es el aparato fotosintético. Ahora, a continuación, les voy a dar las preguntas para que las contesten, y tienen 20 minutos para que me las entreguen. ¿Ok? Hasta la próxima semana.